El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy celebramos la festividad de la cátedra de San Pedro Apóstol. ¿Y qué es lo que celebramos con esta fiesta tan solemne? En primer lugar, ¿qué significa cátedra? Cátedra es la sede de un obispo. Por eso, en cada lugar donde hay un obispo, también existe una catedral, que es la sede propia del obispo principal de un determinado lugar. Por esa razón, la cátedra es señal de autoridad como maestro, sacerdote y pastor. Vamos a profundizar un poquito en el misterio que Dios le ha confiado a aquel que ha puesto al frente de su iglesia. El Papa es el principio visible de la unidad de la iglesia. ¿Quién es el principio invisible? Es el Padre por el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, los que fundan con su gracia la unidad de la iglesia son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra obediencia a Él, es decir, al Papa, es comunión con Cristo. ¿Qué significa Pedro? Pedro significa roca. Es la roca sobre la cual Dios construyó y edificó su iglesia. Por tanto, el gobernante visible de la barca divina es el Papa, y el invisible es Dios Trinidad. ¿Quién es el que sostiene al Papa? Dios. ¿Quién es el que sostiene a la iglesia? El Papa. Por tanto, es necesario comprometernos
a orar por él, porque en sus hombros lleva la carga y la responsabilidad de todo lo que le ha sido confiado. A él se le pueden aplicar muy bien las palabras de este Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el que pastorea al Papa? Es Cristo. ¿Quién es el que pastorea a la Iglesia? Es el Papa. Por eso es necesario que nosotros, en unión con el Papa, entremos en comunión con Cristo, para que Él nos conduzca hacia fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas, para reponer la gracia, para revestirnos de Él. Por eso dice muy bien este salmo: me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Porque Dios, con su Espíritu, ungió de gran sabiduría al Papa y llenó su copa, es decir, todo su ser, hasta los bordes. Le transmitió espíritu y vida, para que Él nos haga participar de lo que Él mismo ha recibido de Dios. El mismo San Pablo nos dice en 1 Corintios 11, les transmito lo que a su vez yo recibí. Es decir, el Papa nos da de lo que recibió de Dios, así como Pablo nos transmite lo que recibió de los demás apóstoles y de una revelación muy profunda del Señor. Podemos sacar nosotros muchas enseñanzas y muy profundas. Por ejemplo, hay que tener siempre fijos los ojos en Jesús que nos sostiene. Jesús sostuvo a Pedro. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y le entró miedo, desesperación y comenzó a hundirse. Si nosotros ponemos los ojos en Jesús, Él nos sostendrá y nos levantará. ¿De quién nos viene la fuerza? Nos viene del Señor. Por eso nuestra fuerza está en ponernos en el Señor y confiar en Él. La solidez de la roca, es decir, de aquel al que se le encomendó el pastoreo de la Iglesia, le viene de su profunda adhesión a Cristo. Por eso a Pedro, que antes se llamaba Simón, se le puso ese nombre, Pedro, o Kefas, que significa roca o piedra. Porque en esa piedra Cristo edificó su iglesia. Pero la piedra, es decir, Pedro, no haya podido llevar adelante su ministerio sin que estuviera fundamentado, sostenido por la roca que es Cristo. Esa fidelidad, esa fuerza, esa fe, solamente le vino de Cristo. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el Señor construyó y edificó su iglesia. Qué gran confianza le tuvo Jesús a Pedro, porque sabiendo su debilidad, sabiendo
sus carencias, Cristo, confiando en Él, le entregó las llaves del reino de los cielos. Esto es precioso, porque Cristo le entregó todo a Pedro. Es como si le haya dicho: toda la riqueza y tesoro del cielo te lo pongo en tus manos. Tú tendrás el poder de atar y desatar. A un simple ser humano, Cristo le confía todo. Esa es muestra de su gran benevolencia, amor, misericordia. Y esa gran benevolencia también la tiene con cada uno de nosotros, pues a cada uno de nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Pero para dar reconciliación necesitamos estar reconciliados con Dios y con los demás. Por eso bien podríamos decir que el Papa, como principal autoridad visible, tiene toda la potestad de atar y de desatar. Si consideramos y meditamos lo que recibió Pedro, sorprende e impresiona. Todos los tesoros de la iglesia están en las manos de Pedro y desde él a sus sucesores. Actualmente quien tiene esa potestad es el Papa Francisco. Cada uno de los papas tiene su característica principal. Si se fijan, ninguno es igual. Cada uno tiene su carisma, su visión propia, pero todo para edificación del cuerpo místico de Cristo, es decir, de la Iglesia. Cada uno de los papas contribuye con lo que ha recibido del Señor. Todo lo mejor lo pone a disposición del ministerio que le ha sido confiado. Por eso es necesario descubrir que Él es el vicario de Cristo. ¿Sí saben ustedes por qué vicario de Cristo? Porque es el que hace las veces de Cristo aquí en la tierra. Es el representante acreditado de Cristo. Por eso quien ve al Papa, ve a Cristo. Y quien ve a Cristo, ve al Padre. Recibe también otro nombre, que se dice pontífice. No sé si ustedes lo han escuchado. El pontífice o el romano pontífice. ¿Qué significa pontífice? Significa puente. Puente entre Dios y los hombres. Es el puente de unión. Por eso el Papa nos conduce siempre hacia los bienes eternos, invitándonos a no dejar de mirar lo que nos rodea, lo visible, pero poniendo nuestro corazón en los bienes que nunca pasan. Podemos sacar 3 enseñanzas de esta festividad que hoy celebramos. La primera de ellas es seguir las enseñanzas del Papa es obedecer a Cristo. Pero para seguir las enseñanzas del Papa necesitamos primero conocerlas. Hay que profundizar. El Papa ha sacado algunos documentos que nos invitan, en primer lugar, a salir a evangelizar. Y en segundo lugar,
a dar misericordia. La segunda enseñanza, confesar iluminados por el Espíritu con fe y decisión, creyendo íntimamente en tu espíritu. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto no se lo reveló a Pedro ni la carne ni la sangre. Dice hoy Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo lo que creemos, todo lo que esperamos y aquel a quien amamos, no es otra cosa sino obra de Dios en nosotros. Si nosotros creemos es por Dios, si esperamos es por Dios, si lo amamos es por Dios, es por Él mismo. Por eso Pedro fue iluminado, recibió ese don de lo alto. Y tercera enseñanza, dice el Padre Pío, fundándose en un texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Dice el Padre Pío: mantén el buen ánimo, abandónate en el corazón divino de Jesús y todas tus preocupaciones déjaselas a Él. Esa es la tercera enseñanza. ¿Qué dice San Pedro en su primera carta en el capítulo 5, versículos 6 al 7? De acuerdo a lo que afirmó el Padre Pío, dice el apóstol Pedro: inclínense bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Él los exalte y los eleve. Descarguen en Él todas sus preocupaciones, porque Él siempre cuida de ustedes. Ese es un mensaje esencial. Ponernos siempre en manos de Dios, entrar en el corazón divino y ahí despojarnos de todo lo nuestro para revestirnos de Él. El himno de vísperas de esta fiesta que hoy celebramos proclama lo siguiente: al Padre, gloria eterna por los siglos; al Hijo, el unigénito, toda alabanza; honor también al celestial Espíritu. A ti, Dios uno y trino, nuestras almas te alaben por los siglos infinitos. Que María, nuestra tiernísima Madre, inspire verdaderos deseos de ponernos en comunión con el Papa y comprometernos diariamente a pedir por Él para que el Señor lo fortalezca en esta ardua tarea que Dios le ha encomendado. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.